temporada. Les habla María Luisa Cárdenas Muñoz, docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina, y los acompañaré en la moderación de la sesión de esta tarde. Antes de la presentación de nuestro conferencista, quisiera hacer unas recomendaciones a nuestra audiencia, y es que por favor mantengamos micrófonos cerrados, al igual que las cámaras, para mejorar la calidad de la emisión. Al mismo tiempo, les comento que ustedes pueden consultar la videoconferencia en el canal YouTube de la Facultad de Medicina. Y también nos pueden seguir en la página Facebook del programa Salud Renal Contigo. Sin más preámbulos, presento a nuestro conferencista, el doctor Javier Roberto Rodríguez Buitrago, quien es médico toxicólogo egresado de nuestra Universidad Nacional de Colombia, y además es docente adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, docente de la Universidad Militar Nueva Granada, y también es docente de la Fundación Universitaria San Martín. Además, nuestro conferencista es instructor de reanimación básica y avanzada de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, y hoy nos acompañará con la conferencia titulada Reanimación Básica, la ciencia de lo simple. Profesor Javier, para mí es un gusto darte la bienvenida, y el micrófono y el auditorio son tuyos. Bueno, mi doctora María Luisa, muy buenas tardes. ¿Todos me escuchan muy bien? Sí, señor, se te escucha muy bien. Perfecto. Bienvenidos nuevamente. Algunos de pronto ya habían estado en nuestras sesiones anteriores. Agradezco nuevamente la invitación a la Facultad de Medicina de nuestra amada Escuela de la Universidad Nacional. Mi doctora María Luisa, como siempre, gracias por tu invitación. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la reanimación, pero hablaremos un poco acerca de lo que es el enfoque de lo fácil. Entonces vamos a retomar nuestra presentación. ¿Me confirmas, mi doctora, por favor, si se ve la presentación? Todavía no la vemos, Javi. Todavía no la vemos. Ok, es que creo que está pausado acá, entonces vamos a reanudar. Creo que ahí ya deben estarme viendo. Sí, ya la tenemos en modo de edición. Si la colocas en modo presentación, por favor. Sí, correcto. Creo que ahí estamos, ¿correcto? Perfecta, ya se ve muy bien y se oye muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, antes de empezar nuestra presentación, quiero abrir este espacio con un video para reflexionar un poco acerca de nuestra situación actual. Esto que les voy a presentar a ustedes es el futuro. Puedo decirles, bienvenidos al futuro.
rescue, all thanks to a very smart app for your smartphone. A Washington State man is springing into action when he got a message alerting him that a baby nearby had stopped breathing. Bien, vamos a iniciar esta presentación. Ustedes ven, el futuro de la reanimación ya está acá. La tecnología ha hecho que muchas cosas vengan avanzando de una manera muy acelerada. La reanimación no ha dejado de ser parte de ese elemento. Sin embargo, la reanimación, para que podamos llegar a ese nivel de avance que necesitamos para poder lograr el objetivo que tanto esperamos todos, y es mejorar no solo la supervivencia de las personas, sino la supervivencia con buena calidad de vida, le falta algo que es lo más importante. Y eventualmente somos los seres humanos. ¿Por qué existe la reanimación cardiopulmonar, especialmente la reanimación cardiopulmonar básica? ¿Y por qué existe los primeros auxilios? Principalmente son dos intervenciones que surgieron con el fin de reducir la mortalidad y la morbidad asociada con los episodios iniciales de urgencia y emergencia. En este sentido, recordemos que los primeros auxilios no son consulta médica, los primeros auxilios no reemplazan las acciones médicas. Los primeros auxilios son simplemente intervenciones sencillas que todos hacemos en la calle, en nuestras casas, cuando una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de riesgo vital. Y la reanimación cardiopulmonar o RCP, la reanimación cardiopulmonar básica principalmente, forma parte de esa primera atención. Pero adicionalmente, la reanimación cardiopulmonar básica es la gran puerta de entrada a la reanimación cardiopulmonar avanzada eficaz. Vamos a ver algunos elementos y a ver cuál es el contexto en el que nos movemos en este tema, que realmente es muy importante, es muy apasionante, pero que lastimosamente aún en muchos países como el nuestro sigue siendo uno de esos puntos en los cuales estamos fallando, y especialmente estamos fallando como sociedad. ¿Por qué la RCP? Ustedes ven acá, la evidencia lo que muestra es que especialmente dentro de los primeros 3 minutos es importantísimo, es indispensable que una persona que entra en un paro cardiorrespiratorio reciba una atención inmediata para poder lograr generar el mayor nivel de sobrevida. Bien se ha dicho, muchos autores, desde el doctor Peter Safar, los grandes creadores de la reanimación, tanto básica como avanzada, siempre han dicho que de nada nos sirve, y lo que ha mostrado la evidencia actualmente es que de nada nos sirve tener las unidades de cuidado intensivo mejor equipadas, con el mejor personal, si los pacientes no han recibido una buena reanimación cardiopulmonar básica antes de llegar a un medio hospitalario. La estadística del consenso internacional o de la Alianza Internacional de Consensos de Reanimación, el ILCOR, el Consejo Europeo de Resucitación, la Asociación Americana del Corazón, muestran que el 70% de los paros cardíacos suceden en las casas, en los domicilios, en sitios que son escenarios extrahospitalarios. De estos, menos del 50% de estos pacientes reciben atención médica inmediata. Y que existen aún muchos mitos, preconceptos y dudas en diferentes ámbitos
sobre la reanimación cardiopulmonar y las implicaciones que esta puede tener en nosotros. Y aún en países como los países latinoamericanos seguimos teniendo problemas de falta de masificación en los conceptos de reanimación cardiopulmonar básica avanzada. Estos son algunos elementos básicos de la teoría de la reanimación. Cada minuto que una persona que ha sufrido un paro cardíaco pasa sin haber recibido las compresiones y las ventilaciones, o por lo menos las compresiones torácicas, es un minuto que disminuye en 10% la probabilidad de que esa persona sobreviva. De esta manera tenemos que cuando una persona ya dura 3 minutos en un paro cardíaco sin reanimación básica, ya disminuye su supervivencia a un 70%. Si ya son 5 minutos, su supervivencia puede ser de un 50%. Al final, pues, de todo el proceso, llegada al hospital y de toda la atención avanzada. Y si dura más de 5 minutos, la supervivencia disminuye dramáticamente a menos del 50% y va progresivamente de acuerdo a cada minuto que transcurre. Entonces vamos a tener una curva que se va a comportar de esta manera. Aquí tenemos también un elemento importantísimo que es la desfibrilación. Entonces, entre más tiempo pasa una persona sin recibir la desfibrilación rápida, esa supervivencia cae dramáticamente. Por eso es importante que recordemos algo. Todos hemos conocido ese escenario ahora que tenemos en el COVID y en el cual se nos ha enaltecido a los médicos, que ha generado muchas discusiones sobre que no es solamente decirnos que somos héroes, sino apoyarnos. Y creo que en reanimación es un escenario donde cada vez es más importante que tengamos esto. De nada nos sirve tener un muy buen personal médico que trabaje por los pacientes si no tenemos entornos en los cuales estas personas que vemos, por ejemplo en esta foto, nuestras familias no están entrenados y no son capaces de hacer una reanimación. Para que la reanimación sea eficaz y para que tengamos mejores tasas de supervivencia, necesitamos que los héroes estén en la población. En los servicios de salud también, pero donde más necesitamos héroes es en la población, porque esas son las personas que nos van a ayudar a dar el soporte en esos primeros, sobre todo esos primeros 5 a 10 minutos, que son vitales, son importantes para nuestros pacientes. Recordemos que la reanimación se basa en un elemento que es la cadena de sobrevida o cadena de supervivencia. En la actualidad esa cadena de supervivencia se ha dividido en una intrahospitalaria que ha tomado algunos conceptos de la pediatría también, como la vigilancia y la prevención. Actualmente se habla que la mejor forma de que de tratar a un paciente en paro cardíaco es evitar que llegue al paro. El paciente que está sufriendo un infarto, el paciente que tiene una crisis respiratoria, el paciente que tiene complicaciones, hay que tratar de manejarlo y compensarlo, estabilizarlo para que ese paciente no llegue al paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando eso ya ocurre, debemos aplicar nuestras estrategias. En el paro extrahospitalario venimos del reconocimiento de la urgencia, la activación del sistema de emergencias médicas, ¿sí? El aseguramiento de la escena, que realmente debe estar tanto en el escenario extra como en el intrahospitalario. La reanimación de alta calidad, la desfibrilación rápida, los servicios de emergencias y el soporte vital avanzado y el cuidado crítico. De nada me va a servir este último eslabón si principalmente los 3 primeros no han funcionado de la manera adecuada. Y la reanimación cardiopulmonar nos lo muestra de manera muy sencilla. Es simplemente cuando tenemos una persona que sufre un posible paro cardíaco,
cosas muy sencillas. Una persona que no responde, si yo estoy en mi casa, soy ama de casa, no soy de salud, si la persona no responde y simplemente no veo que su pecho se mueve, es suficiente para pensar que ya está en paro cardíaco y debo iniciar la reanimación. Un paso importante, pida ayuda. Algo que nos han enseñado nuestros profesores de reanimación y que creo que es muy importante y algo que nos enseña la vida es uno siempre debe tener amigos y en reanimación sí que es importante tener amigos, uno no debe quedarse solo al reanimar un paciente. Pida ayuda, llame al 123, llame al número de emergencias de su pueblo, si está en un pueblo pequeño donde no hay 123, hay que saber el número de los bomberos, del hospital, de quien nos pueda prestar ayuda. O activar el código de emergencia si estoy en un hospital. Recuerden que nos veríamos muy mal si yo estoy en un servicio de urgencias y pido una ambulancia al 123, ¿no? Sería un poco mal, un poco inadecuado. Hay que recordar, yo siempre le digo a mis estudiantes, debemos tener glamour en todo, ¿no? Los médicos, el personal de salud, debemos vernos bonitos y hacer las cosas bien ante los pacientes, no vernos chambones, diría uno de manera coloquial. Iniciar la reanimación cardiopulmonar básica. Recordemos que en la actualidad lo primero es identificar si el paciente tiene pulso o no y arrancamos por la C de las compresiones torácicas. Comprimir de manera fuerte y rápida, con buena calidad. ¿Por qué? Porque las compresiones son la medida que más ha mostrado mejorar la supervivencia dentro de toda la reanimación. Es cierto que el manejo de la vía aérea y la ventilación es muy importante, sobre todo en los niños, los pacientes que sufren compromiso respiratorio como causa del paro cardíaco y los pacientes que sufren ahogamiento u otras condiciones en las cuales el primero que se compromete es la función del sistema respiratorio. Pero incluso cuando no podemos eventualmente dar esas ventilaciones, y vamos a verlo más adelante, el hecho de dar compresiones nos va a ayudar a ganar tiempo, ¿sí? Si podemos dar compresiones y ventilaciones, recordemos, la relación son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Para todas las personas, podemos decirlo en general, ¿quiénes son los legos? Los que no son personas que pertenecen al personal de salud. Ahora, yo puedo decir, si yo soy médico, pero estoy en un paseo, no estoy en un servicio de urgencias, no tengo sino algunos elementos básicos, como de pronto unos guantes en el botiquín, pues voy a comportarme eventualmente como un lego, porque no tengo muchos elementos para poder trabajar. En el caso del personal de salud, en servicios de urgencias, etcétera, recordemos que hay una variación y es que si tengo 2 o más personas que dan la reanimación, disminuyo la relación de compresiones-ventilaciones, ya no es 32, sino por cada 15 compresiones, 2 ventilaciones. Entonces, en general podemos decir que nuestra relación es 32 para adulto, niño, lactante, para todas las personas, para el común de las personas, y si tengo más de 2 reanimadores con un equipo de salud, 15-2 para los niños y los lactantes. La desfibrilación rápida, el manejo de un DEA, es muy importante saberlo hacer, y así podremos tener una llegada al soporte vital avanzado con una mayor posibilidad de supervivencia para el paciente. Esto lo podemos encontrar en una gran cantidad de normas, de diferentes tipos de recomendaciones alrededor del mundo y en nuestro país también. Aquí quiero detenerme en unas muy importantes. Recordemos que todos estamos obligados como sociedad a promover el cuidado de la salud y eso implica que en general cualquier persona y sobre todo quienes somos personal de salud debemos prestar auxilio. Incluso puede ser algo castigado como un delito y a veces esta situación hace que muchas personas sientan miedo de hacer reanimación, ¿sí?
y se cohíban, por ejemplo, de parar ante un accidente u otras cosas, pero realmente del contexto, el sentido con el que lo debemos ver es diferente. Hay algunas resoluciones, algunas normatividades locales que hablan sobre primeros auxilios y reanimación. Lastimosamente aún nos falta mucho para evolucionar con respecto a la norma para reanimación y para primeros auxilios en Colombia, con respecto a lo que tienen muchos otros países. Hemos avanzado, ya tenemos una ley, la ley del DEA, ¿cierto?, que obliga a tener DEAs en todos los sitios públicos. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Quiénes deben tener desfibriladores externos automáticos? Ustedes, si miramos estas diapositivas, vemos transportes, terminales, escenarios deportivos, sistemas de transporte masivo, vemos escenarios culturales, centros de rehabilitación, centros comerciales, comandos de policía. ¿Dónde debería haber un desfibrilador externo automático? En todos aquellos sitios donde hay números importantes de personas en un solo sitio, podríamos decir, donde suele haber aglomeraciones, donde se atiende público, donde con frecuencia están las personas. Deben estar los DEAs. ¿Qué significa que deban estar los DEAs? Que todos debemos saber reanimación cardiopulmonar básica. Todos debemos estar entrenados para hacerlo. ¿Para qué? Para que todos estemos en la posibilidad y en la capacidad de ofrecerle la mejor atención a una persona y de darle esos minutos que una persona necesita para poder llegar y tener una mayor probabilidad de supervivencia en un medio de atención avanzada. Y en el caso de nuestras facultades de medicina, muy importante, nuestros estudiantes deben aprender desde los primeros semestres la importancia y el uso adecuado de las medidas de reanimación. Este es muchas veces uno de los problemas. A veces nos sentimos así con los pacientes, o a veces cuando pensamos en darle reanimación a alguien, tenemos este pensamiento. Vemos un accidente, uy, yo como que quiero parar, pero ¿qué tal que me meta en un problema? Y eso nos cohíbe y hace que no ayudemos. Realmente lo ético no es que el paciente no se muera. La reanimación no está hecha para que los pacientes no se mueran. Por eso en la actualidad se ha abandonado el término de resucitación. La reanimación es simplemente una serie de técnicas que nos permiten mejorar la oxigenación o darle un poco de gasto cardíaco y de oxigenación, llevar sangre y oxígeno al cerebro, a los órganos de un paciente, para poder darle una posibilidad de sobrevivir. Pero no quiere decir que la reanimación garantiza que un paciente sobreviva. Lo antiético que es hacer una reanimación mal hecha porque yo de pronto no aprendí bien y me ofrezco a hacer algo que no sé hacer y lo hago mal, o sabiendo hacerlo, no ofrecer ayuda a una persona. Incluso si no lo sé hacer, algo que es suficiente ayuda, por lo menos llame y pida la ambulancia. A veces ayudar, ¿qué es? Acompaña a la víctima, no lo deje solo. Eso es ayudar. La cadena de supervivencia tiene algunos elementos importantes. En el espacio extrahospitalario, los momentos críticos son la obtención rápida de ayuda, la simplificación, la masificación, y por eso cada vez tenemos nuevas tecnologías que ayudan a que sea mucho más fácil tener ayuda en la calle, que podamos atender y apoyar a una persona en la calle. En el área intrahospitalaria, lo más importante en la reanimación es tener equipos coordinados. No solamente es que nos entrenemos para ser buenos reanimadores, sino que aprendamos a trabajar bien en equipo. Si la reanimación no funciona en equipo, la reanimación no sirve, no funciona. La detección y la intervención temprana en circunstancias de deterioro clínico es otro de los puntos más importantes en la reanimación en servicios intrahospitalarios. Como les decía, muchas veces la mejor reanimación es
la del paciente que no ha entrado en paro. Es manejar el shock, es tratar el paciente con hipoglicemia, es identificar y tratar el paciente que está sufriendo un síndrome coronario agudo o que se está descompensando de cualquier manera antes de que ese paciente entre en un paro cardíaco. A veces viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Pido ayuda primero o inicio la RCP primero? En este sentido es importante tengamos en cuenta, las cosas son en la actualidad más de lógica que cualquier otra cosa. Anteriormente le decían a uno, si es niño, vaya, inicie la reanimación, 2 minutos, después vaya, pida ayuda. Ya en la actualidad tenemos incluso los teléfonos celulares y ya en la actualidad dice, hombre, si usted está solo, pero tiene un celular, marque el 123, póngalo en altavoz mientras va evaluando el paciente al mismo tiempo y cuando le contesten vaya dando las indicaciones por el altavoz mientras tanto. En muchos escenarios tenemos público alrededor, entonces mientras yo envío a alguien que pida ayuda, yo puedo ir haciendo la reanimación al tiempo. Así que en la actualidad realmente el pedir ayuda es algo que se puede hacer simultáneamente y sin mayor problema en cualquier paciente en reanimación. Incluso es recomendable siempre que las personas que no tienen mucho entrenamiento, cuando llamen y pidan ayuda, soliciten el apoyo al operador de emergencias. En la actualidad los operadores de emergencias están entrenados también en reanimación básica. La recomendación del consenso de reanimación es que los operadores de emergencia también pueden darle las indicaciones de cómo realizar la reanimación de manera correcta a una persona en el escenario de la calle. Recordemos algunos elementos importantes. Como les decía, las compresiones torácicas son el elemento más importante actualmente en la reanimación básica. Es la estrategia que más ha mostrado el mejoramiento en la supervivencia dentro de las maniobras de reanimación. En la actualidad se recomienda incluso que los legos o las personas que no son profesionales de salud o técnicos en salud entrenados solamente realicen compresiones y ya les voy a mostrar en un video mucho más claramente cómo lo podemos hacer. Lo más importante es mantener una velocidad adecuada. Si es muy lenta mi compresión, seguramente no voy a lograr enviar suficiente sangre al cerebro y órganos vitales, pero si son muy rápidas, tampoco dejo que el corazón se llene, porque recuerden que las compresiones simulan la actividad del corazón, la sístole y la diástole, y en la relajación del corazón es donde el corazón se llena. Si yo las compresiones las hago muy rápido, no dejo que el corazón se llene suficientemente y eso me va a reducir la eficacia de las compresiones. Usar una buena profundidad, recordemos, en el caso de los adultos, no deben ser menos de 5 centímetros de profundidad y no más de 6 para no generar tampoco riesgo de lesiones que realmente no son frecuentes, contrario a lo que mucha gente piensa, y con una reanimación muy bien hecha, una buena técnica, no deben presentarse en sí las lesiones por compresión torácica. Aquí quiero mostrarles cómo es de fácil la reanimación cardiopulmonar y cómo podemos aprender reanimación cardiopulmonar. Ok. Profe, ¿me confirma si se oye mejor? Sí, señor, se está oyendo mejor. Cuando la llamaban y cuando la movían, cuando la llamaban y cuando la movían, que no podía, que no podía, que no podía despertar. ¿Dónde había que llamar? Pedir ayuda, 1, 1, 2.
dos, que pedir ayuda, uno, dos, para que la ambulancia hagamos la solución. Nos preguntan a ver si respiran. Para ver si respira, levantó su barbilla. Para ver si respira, se come mejilla. Para sentir, si echa de su nariz. Eso respira, que roja, ¿vale? Roja. Si se mueve el pecho, es porque respira. Si se mueve el pecho, es porque respira. Le pongo de lado para evitar que se pueda atragantar. Todos hacia nosotros hay que verles las caras, no los pueden, ¿vale? Pero si no respira, ¿cómo está el corazón? Si no respira, es que está parado. Si no respira, es que está parado. Hay que empezar a reanimar. Ponte a masajear. Acordaros, ¿vale? Manitas entrelazadas, brazos súper estirados en el centro del pecho, pulgares arriba. ¿Sí? ¿Separados? Hay que empezar a reanimar. Ponte a masajear. Muy bien. Bien, como ustedes ven, la reanimación es cosa de niños. Aquí vemos cadena de supervivencia para niños. Imposible que no podamos aprender a reanimar todos. Aquí acabamos de ver toda la cadena de supervivencia, el abordaje de la escena, llegar al paciente, evaluar si está consciente, respira, tiene pulso, iniciar compresiones torácicas. Miren, ustedes vieron que ni siquiera en este caso los niños estaban aprendiendo cómo realizar las ventilaciones, porque vamos a ver que en la actualidad, sobre todo en los primeros 5 minutos, se hace mucho más énfasis en las compresiones. Es cierto, ventilar también es muy importante y creo que ustedes se han dado cuenta que en este momento, en esta pandemia, podemos decir que estamos en una de esas circunstancias donde cada vez es más importante respirar. Pero este ejemplo nos muestra cómo la reanimación debe ser eso, debe ser para niños, debe ser fácil. Y aquí tenemos algunos de los elementos importantes. Nuevamente, los legos no entrenados. Si yo tengo mi familia y nunca los he entrenado en reanimación, debo enseñarles lo que vamos a ver a continuación en otro video, que nos va a explicar mucho mejor. Mantener la buena calidad, buena velocidad, buena compresión, buena profundidad y siempre pedir el desfibrilador externo automático. Es importante contar con esta herramienta. La desfibrilación precoz es una medida salvadora y es de los primeros auxilios. Esto no es de hospitales, es de los primeros auxilios. La desfibrilación con equipos externos automáticos es de los primeros auxilios. Vamos a verlo aquí rápidamente. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información en international.heart.org. Bien, entonces ustedes lo ven acá, simple, la base, compresiones de buena calidad. ¿A qué velocidad debemos comprimir los médicos en urgencias, en cuidado intensivo? A la misma profundidad, la misma calidad
¿Qué varía? Que de pronto utilizaremos una serie de elementos que nos van a ayudar en los servicios de urgencia. Vamos a utilizar los dispositivos bolsa, válvula, máscara o lo que hemos conocido como los AMBU. Tendremos una serie de elementos que nos van a dar mucha más protección personal y sobre todo en el contexto actual, eventualmente nos van a dar algunas ventajas, que podremos tener el acceso a dispositivos avanzados, medicamentos, pero todo inicia por acá. Toda buena reanimación básica y avanzada inicia por estas premisas básicas. Y no olviden, la mejor reanimación es la que ocurre cuando actúo antes de que ocurra el paro respiratorio, el paro cardiorrespiratorio. It started out like a totally normal day. Mom! Okay, move objection deadline to the third line after survey. Oh, honey, for you, you always use the verb. What are you doing down there? Did you finish your breakfast? Ow. Don't hit your brother. Wait, you have to eat something. Here. Okay, 5 minutes to carpool. Where's my coffee? You okay, Mom? Oh, I'm fine. Sandwich orders. What do you want? Almond butter and jelly. Spaghetti. You sure you're okay? I'm fine, sweetie. I am so late. Hey, buddy, how you doing? Hey, honey. You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Oh, yeah. Here. Acai, my favorite. See you guys later. Wear your shoes. Put your shoes back on, please. You know, go help your sister. We're going in 3 minutes. Oh my God, what am I doing? I forgot to cut off the crust. Voila. Shoes on, potty if you need it. Honey, get your sister. Okay, get her shoes. Nobody move. I'm getting a dustpan. Mom! I think you're having a heart attack. Honey, do I look like the type of person who has a heart attack? Just gonna sit down. Totally fine. Don't forget to wear the high socks with the shin guards. Forget about the shin guards, Mom. Come on, Mrs. Underdog is not gonna wait. Whoa. Okay. 9. Hi, sorry to bother you. I think I might be having a little heart attack. Nothing really, just some nausea, tightening of the jaw, dizziness, shortness of breath, muscle pain, achiness, this terrible pressure in my chest. Oh, really? They can be here in how long? 2 minutes. Can you make it 10? I thought I had gas. Turns out I was having a heart attack. Heart disease is the #1 killer of American women. So now I take care of my heart and I tell the women in my life to do the same. Sounds great, by the way. That's nice, sweetie, but that's not my heart. That is. Make it your mission to save your life and the lives of the women you love. Find. Bien. Aquí en este video vemos lo que muchas veces ha pasado. Se ve un poco jocoso. Yo creo que algunos lo vieron con mucha entretención y mucha risa. Pero si lo pensamos, muchas veces hay personas que mueren en sus casas porque no hay quien haya pensado, oiga, ¿será que se está infartando? O incluso el mismo paciente nunca lo pensó. Y eso nos puede ocurrir a todos. Mi abuelo murió así. Mi abuelo murió con un infarto tratado con milanta porque pensaba que era una gastritis y no quiso ir al médico. Los hombres somos los que más riesgo tenemos de que nos pase eso. Lo más importante es aprender. Por eso es tan importante que le enseñemos a nuestra familia todos estos elementos que en algún momento pueden ayudar a salvar su vida. Ahora veamos algunas preguntas que tal vez algunos pensaron, uy, ¿será que estas respuestas me las podrían dar aquí? Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer si tengo que dar una reanimación básica en tiempos de COVID? Aquí hay varios elementos para tener en cuenta.
La reanimación básica y los primeros auxilios realmente fueron desarrollados para que auxiliemos a nuestra familia, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo. Realmente nosotros no aprendemos a reanimar para andar por la calle esperando a ver quién va a caer al piso, para lanzarnos y de una vez decirle a todo el mundo, por favor, todos den 2 pasos hacia atrás. Estoy entrenado en reanimación en primeros auxilios, soy certificado por la Association y voy a ayudar a este señor. Eso no va a ocurrir. Estamos entrenándonos para aprender a ayudar primero a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Eventualmente puede suceder que lo tengamos que hacer con una persona extraña en la calle, pero no estamos andando por la calle buscando quién entra en paro para ayudarlo y volvernos héroes. Esa no es la idea de la reanimación. Creo que ya se ha dicho mucho. En general, si no conozco a la persona y si no estoy seguro, debo asumir que es sospechoso de tener COVID. ¿Qué hacemos? Es la realidad. Incluso en nuestros familiares, si es un familiar que tiene que salir mucho, etcétera, o que ha tenido algún factor de riesgo de exposición, hay que pensar que puede estar. Y pues bueno, si es alguien que vive con nosotros, pues tengo que pensar que de pronto yo también lo esté. Cuando decidimos prestar primeros auxilios y realizar RCP, debemos ser conscientes que estamos sometiéndonos a un riesgo. Y también es importante que disminuyamos el número de personas en el lugar. Ustedes saben que una persona pierde conciencia y si es en la calle es un tumulto de gente alrededor. Y uno de los elementos que debemos tratar de promover para ayudar a que no se generen focos de contagio es que no haya tanto chismoso, perdón la expresión, pero que la gente realmente dé espacio, ¿sí? Que guarden distancia mientras hacemos la reanimación. Y recuerden, si no me atrevo a realizar RCP, aún puedo ayudar de todas maneras. Puedo llamar y pedir ayuda. Puedo por lo menos ayudar a, si no sé, a desviar el tráfico en la calle, que no haya personas que puedan golpearlo. Algo puedo hacer. Es recomendable que los reanimadores tengan disponible el teléfono, el uso del altavoz o de manos libres, como les decía, para pedir ayuda mientras inicio la reanimación. Esto es una cuestión de ser ágiles, ¿sí? Aquí no hay que perder tiempo. En el caso de reanimadores legos, cuando piden ayuda al servicio de urgencias, pueden pedirle al operador de emergencias, de la línea de emergencias, que les ayude a aclarar las dudas o incluso, si no saben bien qué es lo que deben hacer, pueden pedirle que los guíe en lo que deben hacer. Siempre los reanimadores, después de hacer la reanimación, deben lavarse las manos idealmente, lavarse con abundante agua, jabón, desinfectarse. Por lo menos si no tienen agua, jabón, recordemos que todos ahora debemos cargar el alcohol, glicerina o una solución desinfectante. Debemos... Mi doctora María Luisa, dime. No, Javier, le recuerdo a la audiencia que por favor cierren micrófonos que nos está interfiriendo con el conferencista. Muy bien, importante, cuando atiendo a una persona, una reanimación y sospecho que puede haber alguna condición de contagio, no sé, es una persona desconocida, no sé, es mejor siempre notificar, ¿sí? Sobre la duda y pedir la asesoría si no estoy seguro si puedo estar contagiado o no y qué medidas debo tomar, si debo hacerme las pruebas, qué medidas debo tomar y obviamente hay que aislarse, ¿sí? Las compresiones torácicas y la reanimación generan aerosoles. Hay varios estudios que han mostrado que pueden ser causas de producción de aerosoles. La evidencia no es de muy alto grado, pero sí hay un posible riesgo. Por tal razón, debemos protegernos durante la reanimación, especialmente el personal de salud en los servicios de urgencias. ¿Pero qué significa esto? Que es bueno que carguemos guantes, que carguemos buena máscara, en nuestro botiquín personal, en el botiquín de nuestro vehículo. A veces en los botiquines llevamos una cantidad de cosas que realmente no sirven y le quitamos el espacio a lo que realmente sí se necesita. Una máscara de protección para reanimación, existen dispositivos de protección
¿sí? Para reducir el riesgo de contagio en algunos tipos de escenarios. Sin embargo, si no los tengo, haga reanimación solo con las manos, ya lo vimos. Y algo que recomienda la evidencia es que los reanimadores, si tienen la duda de que la persona puede estar contagiada, pueden colocar un paño, una toalla, algo de una prenda de ropa sobre la boca y la nariz durante todo el tiempo de la reanimación, cuando le doy las compresiones torácicas, durante todo el tiempo, de tal manera que va a reducir la expulsión de aerosoles hacia mí desde el paciente. Muchos dirán, no, pero ¿cómo así? ¿Se puede ahogar? Les recuerdo, el paciente está en un paro cardíaco, cardiorrespiratorio. En este momento las compresiones torácicas le van a dar algo de oxigenación a su cerebro, perdón, y debo proteger mi integridad personal. Muy bien. Adicionalmente, una medida que nos puede ayudar a no perder tiempo es, en el caso del servicio de urgencia, si tengo un desfibrilador a la mano, mientras me pongo mi equipo de protección personal, uno de los miembros del equipo que ya esté protegido va adelantando la desfibrilación si el ritmo es un ritmo que requiere desfibrilación. Por eso esta es una recomendación para personal hospitalario. Todos los equipos médicos y los equipos hospitalarios deben tener los elementos adecuados para protección personal. La reanimación, como les mencioné, es un evento de riesgo de generación de aerosoles y de inhalación, así que hay que protegernos muy bien. ¿Cuáles pueden ser algunas de las recomendaciones? Por ejemplo, dar ventilaciones entre dos reanimadores, de tal manera que uno sostenga la máscara contra la cara del rostro del paciente, mientras el otro hace la ventilación, de tal manera que se reduzca la liberación o la emanación de aire expirado desde el paciente hacia los reanimadores. Y muy importante, en los servicios de urgencias, considerar el aseguramiento de la vía aérea avanzada lo antes posible y tratar de que sea en el primer intento la intubación de manera exitosa, porque entre más intentos se hagan, mayor riesgo de contagio. Estos deben ser los elementos de protección personal mínimos que debemos tener en los servicios de urgencias para una reanimación de la manera más segura posible. Y quiero hacer énfasis sobre todo en los del lado derecho, los elementos de protección para evitar transmisión a través del aire, los guantes, la bata de manga larga, las mascarillas que sean las ideales. Recordemos que los tapabocas no protegen contra partículas u organismos transmitidos por aire. Tener la protección facial y ocular adecuada, una pantalla facial, una careta adecuada y una muy buena protección para todos. Bien. Y muy importante, entrenemos, enseñémosle a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Aquí hay gente de mi familia que no me dejará mentir. Mi primer paciente con una arritmia cardíaca en mi rural fue mi papá, que incluso creo que está aquí con nosotros. La familia muy seguramente va a ser nuestro primer paciente. Debemos estar preparados. Muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud, estos son mis números de contacto y estaré para servirles. Muy, muy amables. Mi doctora María Luisa, muchas gracias. Bueno, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por esta excelente conferencia que creo que nos anima a todos a ser solidarios, a perder ese miedo. Y tenemos algunas preguntas del público. Entonces, acá arrancamos con Mariana Bocanegra, que nos dice exactamente a qué altura o cómo calculo dónde poner las manos. Sí, la manera más sencilla de saber cómo colocar las manos es calcular el centro del pecho. En general, en hombres, en mujeres jóvenes,
simplemente es ubicar el punto medio entre los dos pezones y colocar el talón de la mano sobre el esternón. A veces, bueno, a veces reconozco que incluso en los cursos uno lo dice un poquito en tono de burla, con las abuelitas es más difícil porque pues el punto medio entre los dos pezones no es propiamente el centro del esternón. Pero simplemente la medida es o el punto medio entre los dos pezones en el centro del pecho sobre el esternón, o medimos desde el inicio hasta el final del esternón o hasta la boca del estómago, ubicamos la mitad de ese espacio y ahí podemos colocar las manos para hacer las compresiones. Muy bien, y tenemos otra pregunta de Aura María Rodríguez que nos dice, ¿hay alguna técnica para una persona que vive sola y que siente que está teniendo un paro, aparte obviamente de llamar a pedir ayuda? ¿Hay algo físico que se pueda ejecutar? Bueno, en estos casos hay algunas cosas y realmente esto no ha sido muy establecido por los estudios científicos. En algunos casos se ha propuesto que, por ejemplo, una persona cuando siente que está entrando en un shock o que puede estar a punto de sufrir un paro cardíaco, le han recomendado que tosa fuertemente y eso podría generar algún tipo de efecto cardiovascular que podría disminuir o que podría demorar un poco la entrada de ese paro, pero realmente no está completamente demostrado que sea una medida útil. Lo que yo les podría decir es siempre muy importante, identificar signos tempranos. Si yo siento un dolor en el pecho muy agudo, que empezó muy fuerte, que estoy sudando mucho, siento dificultad para respirar, no espere, pida ayuda inmediatamente, porque puede ser un indicador de alguna urgencia cardiovascular que de pronto en algún momento se pueda complicar. Gracias, Javier. Hay otra pregunta que es de Mariana Bocanegra. Espérame que ya se me perdió la segunda pregunta que ella nos hacía, que si se debe hacer las compresiones con el pecho descubierto. Idealmente sí, para poder ver que el tórax realmente se mueva. Muchas veces la ropa, sobre todo cuando es muy gruesa o muy holgada, no nos deja ver bien que el pecho se mueva. Obviamente hay que hacerlo con mucho respeto, con mucho cuidado, pero sí es necesario. Incluso veía por aquí una pregunta de Yesenia Ponte que decía que si en una mujer se debe quitar el brasier. No necesariamente se debe quitar, pero sí se debe aflojar. Ahora, si el sostén estorba pues para la colocación de las manos, sí hay que retirarlo. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Hay muchos comentarios de felicitaciones. Juana Alarcón dice, gracias, doctor Rodríguez, por su compromiso con la reanimación cardiopulmonar en nuestro país. Y Jenny Sánchez te dice, gracias, fácil de aprender para nosotros los no médicos. Gracias por brindarnos tus conocimientos. Y me uno a ese agradecimiento, Javier. Espérame que por acá salió otra pregunta de Daniel Cure. ¿Tiene alguna utilidad poner al paciente de lado en la revisión del paciente? Sí, cuando yo tengo un paciente que respira por sí solo, que tiene movimiento, o sea, está mostrando que tiene signos de circulación, es mejor ponerlo siempre de medio lado, especialmente en el escenario extrahospitalario, para evitar que de pronto pueda obstruirse su vía aérea o que si vomita pueda broncoaspirarse. Es una medida que nos puede ayudar mientras llega el equipo de emergencias. En ese escenario es útil el colocar el paciente lo que se llama la posición de seguridad. Mira, y ya se animaron a hacer más preguntas. Tenemos a Yesenia Ponte que nos dice, ¿qué hacer si la persona que está resucitando se cansa y la ayuda se demora mucho? ¿Qué se puede hacer? Yo siempre le he dicho a mis estudiantes que nadie nos exige que tengamos que reanimar hasta morir con el paciente. Cuando definitivamente no podemos más, no podemos.
¿Qué es lo ideal? Que si tengo más gente a mi alrededor podamos rotarnos y hacer unas buenas compresiones cada 2 minutos, estar cambiando el reanimador para evitar que nos cansemos, porque al final de cuentas el cansancio terminan siendo compresiones ineficaces y empeorando la complicación del paciente y restándole posibilidades de supervivencia al paciente. Entonces, si estás sola, hiciste todo lo que pudiste, te cansaste, no llega la ayuda, yo lo que te puedo decir es, has hecho todo lo mejor, has dado lo mejor de ti. Muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hace Marta Patricia Bayona es, ¿cómo diferenciar de la ansiedad? Bueno, normalmente una persona que entra en un paro cardíaco definitivamente pierde todo reflejo, toda capacidad de reacción. Yo puedo tener una persona que incluso en un momento de ansiedad puede simular estar aparentemente inconsciente, pero si yo hago estímulos, por ejemplo, si yo la muevo fuerte, por lo menos voy a obtener, aunque sea un quejido mínimo. Cuando yo tengo una persona que al menos emite un mínimo quejido, medio trata de mover un ojo o haya una mínima respuesta de movimiento, esa persona tiene pulso. Esa persona tiene pulso, ¿de acuerdo? Entonces, en la ansiedad definitivamente la persona va a tener sus reflejos intactos y algún reflejo voy a obtener cuando lo muevo o si genero algún pequeño, por favor, pequeño estímulo, por ejemplo, doloroso, esa persona va a tener algún grado de respuesta. Muy bien, gracias. Y Mariana Bocanegra nos pregunta, ¿qué tan fuertes deben ser las compresiones? Mariana, las compresiones deben ser tan fuertes que tú logres, en el caso de un adulto, oprimir el tórax 5 centímetros, que logres bajar el tórax 5 centímetros. Esa es la fuerza que debe haber. La recomendación normalmente es extender muy bien los brazos, ponerse sobre el paciente y dejar que el peso del cuerpo sea el que haga el trabajo. No es tanto la fuerza de los brazos, sino dejar que al caer el peso de mi cuerpo sea el que genere la fuerza necesaria. Y la rapidez debe ser de tal manera que tú cada 30 compresiones las des aproximadamente entre 15 y 18 segundos. Esas son las recomendaciones. Y muy importante, por eso es necesario entrenar, hacer cursos para que tú puedas más o menos aprender la velocidad. Muy bien, Javier, y ya con esta pregunta terminamos nuestra sesión. No nos queda sino agradecerte por haber aceptado la invitación a participar nuevamente a Salud Unal contigo, a compartir esos conocimientos, a hacernos fácil toda la parte básica de la reanimación. Sí, mi doctora, qué pena contigo. Aquí hay una pregunta de la doctora Cindy Lancheros. Ay, sí, la de última hora. La conozco aquí, es una de mis estudiantes. Pregunta si durante las compresiones el paciente tiene alguna reacción de movimiento, ¿debo parar? Por supuesto que sí. Si un paciente se mueve, muestra la más mínima reacción, es porque está recuperando circulación. Hay que parar, hay que parar. No debemos encarnizarnos con el paciente, ¿de acuerdo? Hay que parar. Muy bien. En ese caso ya hay que parar. Es el momento en que el paciente recuperó su circulación. Jefe Oscar, muchísimas gracias por sus palabras. Sí, y efectivamente, Javier, definitivo, la mayor parte de los comentarios que nos restan, nuevamente es resaltando tu presentación, los agradecimientos a tus conocimientos y definitivamente ya para despedir el programa, te agradezco nuevamente, espero que podamos volver a contar contigo para otra próxima sesión. Y a nuestra audiencia les recuerdo que mañana en este mismo espacio de las 6 de la tarde estaremos con la charla de estrategias de afrontamiento en tiempos de pandemia con el psicólogo Bernardo Castiblanco. A toda nuestra audiencia le agradezco el habernos acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias, les deseo una buena noche y que estén muy bien. Lo mismo para ti, Javier, muchísimas gracias.
Profe, que tengas una feliz noche. Muy buen descanso a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Un abrazo, les deseo una feliz noche. Muchas gracias, que estés muy bien.